como puede ser la introducción de la transposición de la NIF 15 en algún tipo de negocio que tenga un impacto muy grande, normalmente no suelen hacer ese trabajo de ver que, Ajá. oye, ¿qué impacto tiene? Oye, no, no, a ver, me lo dice el auditor, si me lo dice bien y si no, pues nada. A lo mejor no hacen el trabajo de, si tengo un indicio de deterioro, voy a prepararlo, voy a preparar el test de deterioro para que lo vean, oye, y no tengo ningún tipo de problema y no tengo que registrar deterioro, o al contrario, me da un deterioro y lo Mm. registro. Claro. Yo creo que el contable no está acostumbrado a leer tantas cosas nuevas, ¿eh? O sea que no está acostumbrado a leer tanta novedad. Yo me acuerdo, acordar del plan del 90 que estuvo, ¡buah!, no sé cuántos años sin tocarse. Y claro, desde el 2007 hasta ahora, pues ha habido una, ¿verdad? Desde que el IASB entró en la Unión Europea, se revolucionó todo esto. O sea que, Pero que también, así que, Manuel, es lo que te digo, si es que tenemos el plan general contable, si es que tenemos resoluciones, es que tenemos ojo, consultas del BOICAC, es que sí. tampoco el ordenamiento que hay con respecto a la contabilidad no ayuda. Y aquello que no está en contabilidad, oye, pues si no las NIC, tal, la Ah, consulta te dice que te vaya a la NIC. Me mm, refiero, yo creo que de alguna manera tendríamos una de dos, o terminar de converger mm. hacia NIF o hacer esto algo un poquito más sencillo, Un porque poco más sencillo, totalmente de está acuerdo. demasiado abierto. Yo creo que es raro, bueno, no sé cuántas consultas tenemos al año con Ah, respecto al ICAP. Se podría hacer una estadística y ver la cantidad de consultas que están resolviendo, porque es verdad que nuestra normativa contable vigente no tiene todas las soluciones, ¿vale? pero claro, eso abre un poco la puerta sin comer tiempo a qué tipo de contabilidad queremos. Queremos, si queremos una contabilidad americana, que es el enfoque del libro de cocina, ¿eh? Que bueno, pues todo está estandarizado, todo está regulado. Eso es como, ¿por qué se le llama el enfoque del libro de cocina? Porque pues desde que se inicia la operación contable hasta que se finaliza, pues está todo perfectamente determinado por normativa americana. Claro, eso genera un volumen de norma americana de 100.000 páginas. Claro, pero no se las tienen que estudiar. Bueno, sí, digamos que se las tienen que estudiar, pero en el fondo, si quieren resolver un problema, se van ahí. Mientras que nosotros tenemos un enfoque más de juicio. Entonces, ¿qué pasa? Pues con el enfoque de juicio, pues tienes que buscarte un poco más la vida. Entonces, fíjate que el IASB tiene un sistema como de consulta que es el IFRI, podemos decir, algunos temas Correcto. específicos, pero son pocas. Mientras que a nivel nacional tenemos muchas. Tenemos muchas y claro, y entonces, pues eso, nos genera dudas, porque nos gusta pensar poco, preferimos consultarlo. así que, Y que así que, aparte que cuando no hay algo que esté claro en el plan general contable, por ejemplo, sí. muchas veces se acude a la consulta porque tú como financiero puedes tener un juicio y yo como auditor, por ejemplo, podría tener otro juicio de la misma materia porque no está, a lo mejor está abierto y no está del todo regulado, cómo registrar una determinada operación. Claro. Pero bueno, Bueno, luego tenemos otra norma de estas, la NIA 540 revisada, pues que es una norma muy compleja. Quizá para lo que es la empresa mediana normal, realmente, bajo mi punto de vista, no genera grandes cambios, pero en una cotizada, en una entidad de interés público, una PIE, ¿verdad? Pues ahí sí que hay que hacer un trabajo mucho más potente, ¿eh? yo creo que Entonces, nos obliga a los auditores a documentar mucho mejor lo claro. estimado. ¿Qué juicio tiene la dirección? ¿Qué tipo de riesgo entraña ese estimado? Lo veo un poquito, es decir, como tú bien dices, más compleja y requiere más trabajo por nuestra parte para dejarlo bien documentado. Claro, y por ejemplo, hay tres enfoques de verificación, que luego, si queréis, podemos verlos, pero te dice que, bueno, pues por separado, lo que sea análisis de riesgo inherente y riesgo de controles van a tomar otro camino diferente desde que empezamos a hacer la planificación de la auditoría con día 315. O sea, ojo, y otra cosa importante, que la gente no se da cuenta en nuestro país. Ahí tenemos algún compañero conectado como Samuel Mantilla, o quizá alguien también de algún otro país que sí saben esa avalancha que viene. Pero es que de aquí a final de año vienen nuevas NIAs. La 315 revisada, por supuesto, y hay otras que van a venir, ¿eh? Así Ojito con que, esa, ¿eh? Ojito con esa. sí, o sea que viene avalancha, ¿eh? O sea que Me, bueno, me escriben simplemente por privado que es mucho mejor la NIA 40 revisada, pero que la ven excesiva. la NIA, la 540 revisada, Sí, que sí, dicen que la ven excesiva.
Hombre, es una niña muy bonita de leer cuando no hay que trabajar. Porque el problema es cuando tienes que trabajar y te tienes que leer esto, que es terrorífico. Bueno, Y documentar lo correcto. Bueno, la NIC 36, que como bien has pasado, que básicamente es todos aquellos que estén formulando estados bajo NIF, deberían irse a la NIC 36, que es donde viene cómo se realiza el trabajo de periodo activo. Y luego, aquí lo que hemos indicado básicamente es bajo normativa de plan general contable y bajo normativa de NIF, cuando se tiene que hacer un test anual de deterioro o al contrario, cuando se tiene que hacer un test cuando existen o cuando hay indicios de deterioro en los activos. Pues bajo plan general contable y movilizado material intangible, incluido fondo de comercio, no es obligatorio un test anual, pero sí cuando hay indicios de deterioro, ¿eh? Que es lo que nos dice la norma, intangible en curso sí hay que hacerlo, tanto anual como cuando hay indicio de deterioro, y la inversión en empresas del grupo, sociedades y multigrupos, no, pero sí hay que hacerlo cuando hay indicios de deterioro. ¿Bien? con lo Bajo cual, NIF, al contrario, bueno, perdona Manuel. sí, sí, bajo No, NIF, pues estaba ahí apuntando, estaba ahí. sí, pues bueno, bajo NIF, como estáis viendo, que inmovilizado material intangible de vida definida no haría falta un test anual, porque solamente cuando hay indicio de deterioro. Sin embargo, fondo de comercio, como sabéis que es una de las diferencias que tenemos en plan general contable y NIF, porque bajo el plan general contable el fondo de comercio se amortiza, que cambió cuando la modificación del plan general contable, el fondo de comercio se amortiza, pero bajo NIF no. Por lo cual, aquí, bajo NIF, la compañía debería de hacer un test de imperme todos los ejercicios. Correcto. Intangibles con vida útil indefinida, lo mismo, intangible en curso igual, inversión en empresas del grupo sería igual que bajo el plan general contable en español, que solo hay que hacerlo siempre y cuando tengamos indicios de deterioro. Y una cosa muy importante, Manuel, que aquí hay que remarcar, es que la NIC 36 viene a decirte que, ojo, si a mitad del ejercicio tú compras, haces algún tipo de operación y tienes algún fondo de comercio, aunque tú lo hayas comprado en octubre o lo hayas comprado en junio, tú tienes que realizar el test de impairment a 31 de diciembre, porque la norma requiere un test anual, no porque lo hayas comprado a mitad del ejercicio, no lo tienes que hacer. Correcto. Sí, porque al final sabes que el fondo de comercio es, pues eso como si contabiliza humo, pues voy a contabilizar humo en el balance de situación. ¿Verdad? Entonces ese humo el humo se escapa, ¿no? El humo, entonces vamos a ver Claro. si no se nos ha escapado. De hecho, Manuel, si como tú bien sabes, durante la pandemia, creo que hubo determinadas consultas al IASBI o incluso fue una petición de inversores y demás, oye, que los fondos de comercio que se amortizara, pero al final no, al final parece ser que no le van a cambiar, pero le estaban pidiendo porque, claro, son de vida útil indefinida aquí, no se amortiza y lo único es que pueda tener un posible deterioro. Ya, eso sí. Bueno, vamos a ver los enfoques básicos de deterioro. Luego hay uno español típico que es el de las plusvalías tácitas, ese de las narices, que está bien, pero bueno, pero que es el típico. Pero bueno, los clásicos a nivel internacional, pues es el valor razonable menos el coste de venta y el valor en uso, ¿vale? Y bueno, y no es necesario siempre calcular los dos valores. Tenemos una idea equivocada de que qué complicado hacer deterioro. Vamos a ver. Mira, Manuel, están haciendo una consulta aquí Dime. que lo considero interesante porque dicen en el inmovilizado material consideramos que la empresa da beneficios y por lo cual se considera que no hay deterioro. Jaja, Pero si nos sí, empapamos más, entiendo yo es como que si hurgamos un poquito más o bajamos un poquito más y calculamos el deterioro en base al flujo, lo da. ¿Qué solución tenemos en eso? ¿No hay o hay deterioro? Lo que puedes entender aquí, básicamente, lo que te voy a decir la norma es que tú te tienes que ir al activo, es decir, si tú tienes diferentes agujas, lo que tendrías que calcular el deterioro por distintos agujas, incluso al menor de los activos que es capaz de generar renta de manera independiente. Y perfectamente la empresa podría ganar dinero, 4 o 5 áreas podrían ganar dinero, pero a lo mejor un área específica o de algún producto determinado no podría ganar dinero y sí podrías tener un deterioro en una determinada aguja. ¿Vale? claro, Pero sí que es verdad que la normativa te dice que vaya al último de los activos que es capaz de generar flujo de caja por sí solo. claro. Efectivamente, podríamos pensar en un momento determinado que bueno, pues lo más fácil es la UGE, ¿no? Hago la UGE entera, pero viene lo que está diciendo. Claro, al final, si hay activos de forma independiente, ¿verdad? Que son capaces de hacerlo por sí solos, pues esa es la No, cuestión.
No sé si estabais preguntando por eso o no sé si alguien de los compañeros que está aquí tiene alguna otra opinión Si diferente. tenéis alguna pregunta, alguna consulta, pues ya digo, estamos ahí. Como Bien, sabéis, podéis quitar el micro, comentáis que sí, si estamos para eso todos. si estamos entre amigos, nadie nos va a escuchar. O sea que, bueno, luego cuando se quede grabado, sí, pero vamos, tampoco, que no sale la cara ni nada, o sea que bueno, tampoco pasa nada. Bueno, solo sale la de Carlos y la mía, a no ser que vosotros queráis que salga vuestra cara también, claro. Bueno, total, que, claro, dice, claro, no siempre estos dos. O sea, si tenemos la idea de que hay uno que está claro que va a superar el valor contable, ¿verdad? Pues, Claro, yo pienso bajo mi punto de vista, no es necesario calcular los dos. Si has calculado el valor no, si has necesario. calculado el valor razonable, oye, es mayor que el valor contable, no tienes problema, hacia adelante. Correcto. Bien, vamos a ver el valor razonable menos los costes de venta. Y esto decía Carlos que era interesante. Pues dice, si el valor razonable en la perspectiva del mercado, claro, es que nosotros, vosotros me voy a ir aquí atrás. Nosotros Correcto. tenemos, cuando calculamos deterioro, tenemos la perspectiva del mercado, que es la perspectiva externa, Así y es. luego valor en uso, que es la perspectiva interna. Es decir, podemos decir que este valor nos lo da el mercado, mientras que este lo da nuestro propio cálculo de flujo de efectivo. Bueno, más o menos, ¿no? No sé si me he explicado bien. Bueno, entonces, por esto venía por el tema del valor razonable participantes en el mercado. Mayor y mejor uso del activo, ¿no? Y entonces, que si el valor razonable considera que el comprador debe asumir un pasivo, fíjate que a la hora de comparar, si tú compras un negocio, si tú tienes un negocio con un pasivo, pues también tienes que detraer de valor contable el pasivo, ¿verdad, Carlos? Claro. O sea, que básicamente, pues a la hora de hacer la comparación, ¿vale? O sea, que es un poco la historia. Después, en el tema de los costes de venta, pues bueno, excluir los gastos financieros. Correcto, impuestos sobre Y, beneficios, porque luego se le incluye. Date cuenta que los gastos financieros y impuestos sobre beneficios luego los estás teniendo en cuenta en la deuda valor de mercado, que es lo que luego se lo quita, o la deuda neta, lo que estábamos comentando, y el impuesto sobre beneficios luego tienes que incluir el flujo de impuestos sobre beneficios, si no lo estaríamos duplicando. correcto. Y luego, los costes de venta, excluidos los que se reconozcan como pasivos, pues se reducen del valor, ¿no? Se detraen, como por ejemplo, pues, costes legales, comisionistas, Comisión, exactamente. timbres, tributos, de desmontar o de desplazar, coste incremental de desplazar el activo a la venta. Y luego, ojo, que si hubiera algún tipo de efecto desde el punto de vista descontado, ¿vale? Entonces, Exactamente. en Claro, en lo esa importante, guía. al fin y al cabo, si es algo que se va a dar en el futuro y demás, como siempre sabemos, es el descuento de flujos de caja, o en este caso, si hubiese que descontar por el paso del tiempo, tenerlo en cuenta. Si es Claro, material, ya si estamos hablando de cosas que no son materiales, pues tampoco vamos. claro. Este es un tema que nos puede servir bien a la hora de calcular el deterioro. Por ejemplo, por una tasación inmobiliaria, ¿no? Puede ser interesante a efecto de Correcto. evitar el cálculo. Bien. Así es, correcto. ¿Y el valor en uso? Pues, ¿qué es el valor en uso? Pues, que siempre me lo preguntan mucho. ¿El valor en uso? Eso que Exactamente. parece una cosa rarísima. Y el valor en uso no deja de ser la pasta que la empresa gana por Ah, ejercer, por llevar a cabo su actividad. Es ahí decir, está, y como tú bien has dicho antes, tenemos como una parte externa y otra parte interna. Y esta claro. parte interna, que está basada básicamente en presupuestos o previsiones que suele hacer la compañía, Ajá, y que, ojo, es muy importante, yo por lo menos siempre lo pregunto, es, oye, estas previsiones, estas proyecciones están aprobadas por el Consejo de Administración, por correcto. la dirección de la compañía, me refiero que tengamos algo que verdaderamente haya trabajado la compañía, que esté aprobado por el órgano. Claro. ¿Vale? ¿Está Yo creo que aprobado esto es por el importante. órgano? ¿Está Claro, aprobado por el órgano? ¿Lo ha porque sí, hecho? claro, si no te lo da el director financiero, el jefe de administración, para que no caliente la cabeza, y a lo mejor eso no ha pasado por ningún sitio y nadie tiene constancia de que verdaderamente se pueda dar ese plan de crecimiento o si hay alguna inversión. Aunque es verdad que el valor en uso lo que tiene en cuenta es aquellas inversiones que tú haces en el CAPEX, pero que alarga la vida, o que alarga la vida, no, como máximo lo que dura el activo, lo que tú estás teniendo en cuenta, no es renovación de esos activos, pero sí que es verdad que todo lo que se indica ahí está verdaderamente aprobado por la dirección. ¿Tiene algo que ver con el plan que han preparado desde comercial, las ventas o las compras de aprovisionamiento?
Por eso es efectivamente. importante. Porque no es la primera vez que te dan un plan que nadie tiene constancia de él. Sí, claro, el plan tiene que tener constancia, como bien dice Carlos, los responsables del gobierno, la dirección y ojo que pues que tiene que tener un plan. Pues ya cuando lo conectamos con la 540 revisada, con la 540 en líneas generales, pues tiene que tener hipótesis, tiene que tener datos y nosotros podamos contrastar esa hipótesis y esos datos, ¿de acuerdo? En algunos casos es posible que sea necesario, como bien dice también la línea 540, dentro de la metodología de auditoría, una estimación puntual por parte del auditor de cuentas, ¿eh? Entonces, bueno, pero eso quizá, a mí, yo soy más de la opción, de que esto tiene que hacerlo la empresa. O sea, yo no tengo por qué cargar yo con la responsabilidad de hacer una estimación, ¿eh? O Claro, sea correcto. que, o sea Totalmente de que acuerdo. Esto nunca yo es un como, trabajo yo correcto como como, auditor, ¿no? yo como auditor no, ¿eh? Ahora, bueno, si no me queda más remedio, pues ya veré, ya buscaré los medios, ¿eh? Pero digo, los medios o lo puedo hacer yo, buscar al experto, o tal, pero en fin, Claro, porque no tiene mucho sentido hacer algo que luego tú tienes que revisar, que tienes que estar y que tienes que concurrir o que estás de acuerdo, ¿no? efectivamente, A lo mejor efectivamente. probablemente lo hagas con un objetivo mucho más crítico, Ajá, pero no es nuestra función y como bien sabes podríamos tener problemas. efectivamente. Luego dice sinergia específica de la entidad y restricciones legales que haya. Y luego un periodo de proyección, digamos, de unos 5 años, ¿no? Y extrapolación Exactamente. hasta el final de la vida del activo. Claro, nosotros soléis, a los que nos gusta mucho la valoración de empresas, pues sabéis que está 5 años así como, ¿verdad? Como una proyección más o menos estándar, coherente, y luego también está el valor final. Ahora hay muchos negocios que, por ejemplo, tienen, digamos, un valor de proyección de flujo efectivo nefasto porque lo tiene todo a cero, o negativo, y sin embargo luego pues tiene un valor final, puesto que hay unos activos que se pueden vender en un momento determinado, ¿no? O sea que Claro, eso es un aquí tema. es lo que tú, como tú bien comentas, Manuel, nos vamos a encontrar a distintas formas de valoración por parte de las compañías, pues dependiendo de la situación de la compañía, si solo ha tenido un bache, pues tendrán como luego veremos, una estimación de o la hipótesis que utilicen a la hora de calcular los flujos de caja a distintos escenarios, pero sí que es verdad que habrá compañías que por desgracia se vayan a quedar en el camino y no quede más remedio que el valor de liquidación de su activo, en este caso, de lo que le queda a la empresa. Efectivamente. Dice que este tipo de crecimiento, fíjate lo que pone aquí, que es importante, dice, este tipo de crecimiento no excederá de la tasa media de crecimiento a largo plazo para los productos o sector industrial, así como para el país o países en el que opera la empresa y para el mercado, a menos que se pueda justificar una tasa de crecimiento Claro. mayor, ¿no? Un poco, Pero bueno, yo creo que ahí es lógico, oye, tengan en cuenta que es raro que se podría dar, pues, oye, si tiene un histórico que es razonable a la hora porque básicamente cuando tú proyectas, aparte que tengas información de futuros acuerdos que puedas tener, pero siempre sí que es verdad que por lo menos vas mirando el histórico que ha ido pasando históricamente en la compañía. claro, Pero claro, si normalmente ha ido creciendo un 1% y te dicen que de repente va a crecer un 5% y que no hay nada detrás, ojo. claro, efectivamente. Bueno, luego flujos de entrada, no debe incluir flujos de entrada y salida de efectivos que generen flujos independientes, por ejemplo, capital circulante, pasivos actualmente Actualmente reconocido. reconocidos, provisiones, flujos de financiación y Flujos flujos. impositivos, como he dicho, que luego se calcularía. Están preguntando por aquí, dice, claro, Sí, pero si pensamos en un hotel, los flujos en próximos 2 años va a ser complicado de estimar, el valor de inmovilizado no es el mismo. Es que yo creo que aquí, en este caso, cuando nos encontramos ante un hotel, yo creo que aquí el problema que tenemos es más de going concern, que a lo mejor de que pueda tener algún tipo de deterioro, porque claro, no sabemos la estructura financiera que puede tener el hotel, no sabemos qué inversión han hecho por los hoteles o siempre hay alguna opción para, ahora estaban reformando distintos hoteles para sacarlos de oficinas y demás, pero claro, aquí es como todo, hay que ver la estructura de la compañía, qué financiación tiene, oye, y si ha hecho una compra muy importante, plantearse, pero estamos hablando de un sector muy específico. Yo, como mi punto de vista de auditor, es verdad que la norma te dice, oye, se puede haber algún tipo de problema, registra un deterioro, pero aquí estamos hablando de algo tan específico, porque el turismo es uno de los sectores que más castigo podríamos decir sí, que está teniendo. Es verdad que ahora, no sé si habéis visto las noticias, a partir de junio, creo que
quitan el lockdown de Reino Unido, creo que las reservas estaban subiendo una barbaridad y que se esperaban eh, que incrementara muchísimo la estancia. Aquí es verdad que estamos, no me gustaría estar en el pellejo de estar auditando una gran compañía de hoteles, pero también es verdad que hay muchísimas compañías que no tienen el hotel en propiedad, que los tienen alquilados. A lo mejor el problema está en aquellos fondos que suelen tener todo este tipo de locales, de locales o de instalaciones o construcciones que son los que la alquilan. Pero que sí, Bueno, que es un tema que es bastante complicado. bueno, ahí ahora están vendiendo en la costa de Granada, que es un poco lo que yo más piloto, está vendiendo un montón de hoteles pequeños y pensiones y hostales a precios irrisorios. Me dan ganas de hacer una, ¿verdad? Nos juntamos Mira, 4 a 5, hacemos la inversión y ahora, y todo el verano de vacaciones. mira lo que ha dicho aquí, que dice, el valor inmovilizado no se me dice, imagínate que la sociedad se ha aprovechado de la bajada de precio del inmovilizado y se ha comprado otro edificio. A lo mejor el edificio lo ha comprado al descuento y las proyecciones están que a partir, pero aquí lo que tendremos que ver es qué estimado ha hecho la compañía, o yo por lo menos pediría, ¿qué estimado has hecho tú? Vale, muy bien, has comprado este edificio, ¿qué estimado tienes para sacar rentabilidad a este proyecto? Y si esto no funcionara, ¿tienes capacidad suficiente como para aguantar como empresa en funcionamiento? Porque eso es muy importante, lo puedes comprar, pero ojo, a ver la deuda que tiene, qué estructura de deuda, qué vencimiento de deuda tienen los 2, 3 próximos años, que a lo mejor el problema no está tanto en el deterioro del activo, sino en la continuidad de la compañía. Pero Correcto. que habría que verlo. Aquí yo hasta que no tuviese toda la información de la compañía no me podría mojar en este tipo de sector. Ajá, claro. Igual que en este caso, por ejemplo, Iberia o alguna compañía de las que dependen tanto del turismo, o aquellas de las navieras que tienen los cruceros. Que Sí, no sé, para. estas son cosas demasiado específicas, habría que entender muy bien qué está haciendo el sector. Yo ahora mismo no lo Sí. conozco. Yo tampoco estoy muy metido en el sector hotelero, pero bueno, es interesante. Dice que lo. ¿Sí? ¿Se escucha por ahí algún micro abierto? Bueno, dice, los flujos deben estar basados en el estado actual del activo, ¿vale? Y no deben considerar, por ejemplo, algún tipo de reestructuración no comprometida, como por ejemplo un plan de despidos, por desgracia. Es que es el eufemismo de un despido colectivo, una reestructuración. Y luego la ampliación y mejora, salvo componentes de una vida útil menor que la Claro. del activo primario. Esto O es lo sea que que hay. comentábamos antes, básicamente. Imaginaos que tenemos una empresa, no sé, pongamos de helicóptero o algo así, en el que el helicóptero tiene una vida útil, lo digo, de 8 años, pero resulta que el rotor del helicóptero lo tienen que cambiar cada 4 o cada 2, porque básicamente son los de la contabilidad de componentes. Pues tener en cuenta este tema. Este sería como activo componentes con una vida útil menor que la del activo primario. Luego, en cuanto a los flujos de vida, perdón, a los flujos poner a funcionar y la tasa apropiada para aplicar el tipo de cambio al cierre al valor actual, aunque esto, bueno, pues hay que ver un poco también, habría que ver hasta qué punto las consecuencias. Por ejemplo, imaginaros las fluctuaciones de tipos de cambio que hay en países Cuidado, terceros. correcto. O sea, bueno, oye, yo, por ejemplo, me hace mucha gracia ver un gráfico de la paridad del dólar con el yuan desde mitad del año pasado, como el yuan poco a poco ha ido ganando peso. O sea, que son cosas ahí, son cosas que parece que no, pero ahí están. O sea que, así que bueno, y luego para activos en uso, con la estimación de los pagos futuros, también incluye también incluye una estimación de cualquier salida de efectivo en la que se prevea incurrir antes de que el activo esté listo para su uso y venta, incluyendo los intereses Intereses de capitalización. objeto de capitalización, es decir, que fueran Correcto. activables, ¿vale? Fijaros lo importante que son las normas contables ahí. Dime. Exactamente. Pues yo creo que Manuel aquí, por ir acelerando un poquito en este sentido, hemos indicado como Sí. normalmente nos vamos a encontrar también en deterioro de inmovilizado, pero también nos vamos a encontrar mucho deterioro o test de impairment sobre las participaciones en empresas de grupo. Pues Ajá. básicamente hemos indicado aquí qué tipo de métodos de valoración existen para calcular el deterioro de las compañías, que teníamos métodos tradicionales, que es la más antigua, son estáticos, luego teníamos métodos comparativos por múltiplos, se usan mucho, y los basados en el descuento de flujo de caja. Sí, esos son
los métodos, algunos de los métodos que, bueno, pues decimos, por mucho que digamos que pueden ser métodos que conocemos, Ah, muchas veces no los conocemos del todo porque no nos hemos metido a hacer esa metodología. exactamente. Y aquí básicamente los que, por lo menos los que más se ven, Manuel, o bajo mi punto de vista, y creo que lo hemos comentado, valor teórico contable, valor de liquidación, flujo de caja descontado, y luego tenemos los comparables o los EBITDA, ya sabéis que los fondos son muy... compro por 5 EBITDA, ¿sabes? Depende de qué sector, pero básicamente yo creo que el flujo de caja descontado es como el más aceptado en términos financieros Sí, suele y ser por un nosotros, poco, los auditores. eso le dice, como dice Warren Buffett, ¿no? Como dice, el valor inherente, creo que decía el valor inherente de Coca, dice, ¿cuál es el flujo de caja que generaría la empresa hasta el infinito? ¿No? Claro, es que Podría esa es decir, el ¿no? valor residual, al fin y al cabo, no deja de ser como la parte más importante de la valoración y ahí es donde más críticos tenemos que ser. Sí, sí, sí. Que Es lo que veréis. sostiene la valoración. Así es. Así que, bueno. Y luego, bueno, dice la metodología de descuento del flujo Exactamente. de caja. Pues estoy un segundito. Ahí está. Pues tenemos, bueno, pues la metodología dice, es la que suele ser más utilizada a todos los tipos. Yo, por ejemplo, también lo utilizo a nivel, de, por ejemplo, de hacer periciales, porque hacer Correcto. periciales contables, no sé qué sea la empresa, que, bueno, porque sea básicamente una patrimonial inmobiliaria, porque bueno, es el activo de Torreal, podemos decir, ¿no? Hmm, Un poco más. Si no tiene movimiento, ya. básicamente, pues eso, ¿no? Y lo más importante ahí, la proyección que tenemos que realizar y la actualización. Bueno, que Efectivamente. tiene que realizar la compañía en este caso. ¿Cuál es el número de años y luego cómo se actualiza? Y el factor de actualización, pues, que es absolutamente importante, ¿vale? Entonces, fíjate, dice la más utilizada junto con los múltiplos de vida que serían los flujos de caja, ¿vale? Correcto. Que es el que Bien, hemos comentado que suelen utilizar mucho los fondos a la hora de comprar compañías. Es la vale. capacidad de crecimiento que tiene. Ajá. Dice que la situación que actualmente padecemos, la que tenemos ahora mismo, aunque yo te digo una cosa, Carlos, cuando hacíamos los webinars allá por abril, mayo, Esto es yo no, de mayo, Manuel, así es. sí, yo no tenía muy claro, yo no tenía muy claro, o sea, yo decía, esto a ver cómo salimos, cómo escapamos. Y ahora pues sí, a ver cómo escapamos, pero bueno, más o menos ahí, si va funcionando la vacuna y tal, digo, bueno, pues parece que vamos a escapar de alguna forma, no sé. Así que bueno, pero que... Y entonces dice, actualmente dice, bueno, pues hay caída abrupta. Bueno, no sé si estáis viendo las tensiones tan importantes que hay por ejemplo, en la bolsa, porque es terrorífico, hay una incertidumbre absoluta, ¿eh? O sea que, entonces, claro, fíjate, hay claro, una disminución de las estimaciones a nivel general, salvo algunos negocios en concreto que puedan aguantar por motivos de triunfadores de la pandemia, por desgracia, hay triunfadores de la pandemia. Y Así luego, es. y luego está el incremento de riesgo de negocio, ¿vale? Como no olvidemos que esto es un componente en auditoría importante de lo que es el riesgo inherente, ¿vale? Porque la incertidumbre que existe, la situación actual, en especial en España, provoca un incremento de la prima de riesgo y por relación directa sobre la tasa de descuento, ¿vale? Correcto. Que provoca al incrementar que una vez que incremente, ¿no? Si tenemos aquí el Mm, flujo de efectivo, claro, si esta tasa de descuento es mayor, pues claro, tenemos un flujo descontado menor, ¿no? O sea que un así flujo es, de... correcto. Bien, luego Vale. la disminución Exactamente. Muy importante ta- aquí. claro, de la tasa de crecimiento, sí, vemos que la Exactamente. Como empresa... hemos comentado, el valor residual no deja de ser como la parte más importante de este método de valoración. La Ajá, tasa de crecimiento, aquí hay que ser escépticos y muy críticos con lo que nos estén indicando, lo que nos estén poniendo en este caso la empresa en el método de descuento. Pero claro, a ver qué tasa de crecimiento va a ir creciendo la compañía. claro, es que, claro, este tema que comentamos ahora, que yo antes cuando hablamos no le había dado mucha importancia, pero yo lo pienso y me doy cuenta que es capital, Claro, porque la estructura de negocios del país si, por ejemplo, como estamos hablando mucho, una empresa muy volcada, por ejemplo, en turismo, ¿vale? Pues claro, esa tasa de crecimiento, pues, lo mismo ya no es la que era, por ejemplo, ¿no? O sea, así es. qué respuesta damos para que se pueda mantener y que ese flujo de caja es residual. Es decir, Ujú.
Es cierto que estamos, en el fondo estamos hablando de lo mismo que se habla todo día en empresa, que hay que reconvertir el país a la hora de los negocios, cosa que es absolutamente imposible. Vamos, yo desde que entré en la facultad se lleva hablando de lo mismo, que España vive del turismo y como es la verdad, pues bueno, bueno, esperemos que dentro de poco eso cambie. Bueno, A y ver, ojalá. sí, y que el horizonte temporal, Exactamente. Aquí, Manuel, yo creo que antes, incluso antes de la crisis, yo llegaba a ver planes de negocio de 10 años y yo creo que hacer un plan de negocio a más de 5 años es tirarte un claro, triple, básicamente, pegar un triple, porque las situaciones que estamos teniendo en la economía es muy cambiante, va por ciclos y yo creo que cada vez son más abruptos, más cortos los ciclos y no hay esa estabilidad que como aquel que dice hemos tenido a lo mejor en otros tiempos. Yo creo que básicamente un periodo aconsejable de 3 a 5 años, yo creo que sería objetivo a la hora de un negocio que tenga la capacidad de continuar, ojo. sí. Yo fíjate que lo único estable que yo veo, siempre pienso en el parking, los parques, los parqueaderos, ¿eh? Que dicen muchos de mis compañeros en Latinoamérica, tú vas a un parqueadero y bueno, pues siempre hay coches. Ni eso es estable, ni eso, porque tú vas ahora al centro de Granada, que siempre están los parkings llenos y últimamente hay sitios por todos los sitios. O sea que vamos a ver cómo se estima el flujo efectivo. Bien, vamos a ver, Correcto. recomendaciones. Recomendaciones. Bueno, pues aquí tenemos múltiples escenarios que se pueden dar. Exactamente. Claro, tenemos escenarios ponderados por probabilidad, ¿vale? Entonces, pues claro, esto pues hay que tratarlo, es decir, bueno, al menos, ¿verdad? Que tuviéramos tres escenarios, ¿no? Yo A creo que ver, sí, es muy importante que tengamos, o yo por lo menos me gusta cuando comento con los clientes, porque algunas veces cuando te comenta, oye, ¿tú qué tal? Como, yo lo que a mí siempre me ha gustado y cuando he hecho algún tipo de trabajo de esto ante la auditoría, a mí siempre me gustaría plantear escenario optimista, escenario normal y escenario pesimista. Y lo voy asignando ponderaciones a cada uno de los escenarios, que también depende de la compañía. Hay compañías que hay algunos meses que tienen más pedidos, otras que tienen menos pedidos. Pues jugando con esto y también teniendo en cuenta que supuso el parón del COVID y de qué manera creen que se puede recuperar la compañía. efectivamente. Y luego, bueno, con independencia del método, dice, pues bueno, tenemos que ver la tasa de descuento, pues como comentamos, es absolutamente importante. Es decir, tenemos Ujú. tres métodos, pero luego hay de tasa de descuento, pues que tiene que tener en cuenta esa incertidumbre. Claro, O que sea, aquí básicamente lo que viene a decirnos, ojo, cuidado que normalmente se suele usar para el coste de los recursos propios el modelo del CAMP, y el CAMP tiene una variable que se llama alfa, que es lo que tienes que tener en cuenta, ojo, cuidado también el riesgo país, el riesgo del propio activo, que esto le va a impactar, porque no es lo mismo la empresa alemana que la empresa española. Alemania se está recuperando mucho más rápido que España económicamente, lo cual probablemente la empresa alemana pues tenga menos riesgo a la hora de realizar cualquier proyección. Si tenemos cualquier tipo de negocio en Alemania, pues ojo que tendrían que tener en cuenta que esa auge o esa empresa o lo que tengamos allí, cuando la actualicen no tiene por qué tener la misma tasa que España. Importante, tener en efectivamente. cuenta el riesgo país. Y habrá países, por el contrario, que se esté recuperando peor que España. ¿Vale? Cuando Y, hablamos de países, pero también no es lo mismo si tenemos una unidad de negocio en el sector turístico que tenemos una unidad de negocio en el sector de distribución farmacéutica o en el sector agroalimentario. Es decir, son correcto. muy diferentes. Sí, 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 totalmente. Son cosas. Escenarios probables, simplemente por aquí pues un poco por encimilla, ¿no, Carlos? De pesimista, Correcto, sí, esto optimista sí, pasamos, pero que esté por ahí. No. y el más probable. Es decir, básicamente pues, porque tengamos un poco... De hecho, en las memorias que podéis bajaros de empresas cotizadas, que así con un poquito de problemillas o que ve pues, la nota de empresa en funcionamiento lo ponen, ¿eh? Ponen pues este tema de las hipótesis pesimistas y optimistas, ¿eh? Es O que no sea queda, que, es que no queda otra. Que si no es claro, imposible. claro. O sea que si buscáis alguna forma de cómo reflejar en vuestras memorias o que vuestros clientes, cómo lo reflejen, pues está muy bien precisamente esos modelos. Ya sé, ahora todavía hay pocos, pero en los estados financieros intermedios que se emitieron, que están en CNMV, podéis encontrar un montón de ejemplos de los de 30 de junio. Digo que todavía es pronto porque, por ejemplo, pues hay pocas empresas que todavía han puesto las cuentas, que han colgado las cuentas,
formuladas, ¿eh? O sea que, bueno, Endesa, ayer vi Endesa, algunos bancos también, pero bueno, simplemente para que lo tengáis un poco. Método de flujo de caja, pues aquí tenemos, ¿no? Esto es un clásico, casi no hace falta que lo digamos. Y bueno, entonces, flujo de caja, y aquí sí que hay cosas que son interesantes, ¿no? Exactamente, esto es importante a la hora de calcular el flujo de caja, o de qué manera tenemos que ser escépticos, críticos, cómo se tiene que calcular ese flujo de caja, que sería el EBIT o el beneficio operativo antes de impuestos, más amortizaciones, menos impuestos sobre sociedad operativa, menos CAPEX, más menos variaciones de fondo de maniobra, o algunas compañías calculan las necesidades operativas de fondos, que sería el flujo de caja libre desde donde nosotros deberíamos partir a la hora de calcularlo. Efectivamente. Y luego la tasa de descuento, ¿verdad? Es la tasa que viene a aplicar, por lo que hemos estado hablando, tener en cuenta la consideración de esas cuestiones de riesgo e incertidumbre con las que estamos trabajando, ¿no? Además, de hecho, le vamos a dar a los compañeros alguna dirección de una página web para que puedan luego también replantearse con un tercero independiente, experto, de qué tasa o qué beta nos están dando para ver si es razonable o no es razonable. Perfecto, muy bien. Bien, vamos a ver. Entonces, claro, aquí hemos hablado de un concepto que es el EBIT, lo veis aquí. El EBIT, vamos a ver este EBIT cómo se calcula, ¿vale? Venta más gastos, venta menos gastos igual el EBITDA, ¿vale? Perdona, es más amortizaciones. Bueno. Más amortizaciones, más amortizaciones. Ya está. Igual a EBIT, ¿vale? De ahí, más o menos, el resultado financiero, el Earning Before Taxes, el EBT, y menos impuestos, el resultado neto. ¿Vale? Y nosotros, ojo, cuando empecemos o cuando veamos la cuenta de resultados, que cuando nos vayan a dar la proyección, cuidado, el EBIT de dónde viene, que tengáis claro qué partida hay. ¿Vale? Perfecto. Pues mira, esto es importante, realmente aquí da una metodología que está bastante bien, ¿eh? En el tema del cálculo del flujo de caja del accionista. Del accionista. Claro. Fíjate que te dice cuál es el flujo que obtendría teóricamente el que pone los dineros, ¿no? El accionista. Exactamente. El flujo libre de caja menos el servicio de deuda neta, que es, recuérdame, Carlos, del servicio de deuda neta. Aquí tenemos la deuda que tiene la compañía menos la tesorería que tiene. La deuda. Esa es la deuda neta. La deuda menos la tesorería, ¿no? Correcto. Deuda menos tesorería. Más el beneficio fiscal de la financiación. Que igual los gastos financieros que son fiscalmente deducibles. Ajá. Más, bueno, eso, el gasto financiero es igual al flujo de caja del accionista. Del accionista. Y si esto lo actualizáramos, Manuel, es lo que conseguiríamos, lo que tendríamos como el equity value. Ajá. O el valor de los recursos propios de una compañía. Al actualizarlo. Porque eso es lo que se espera que obtenga una compañía. Muy bien. Muy bien. Bueno, la tasa de descuento. Bueno, básicamente aquí lo que utilizamos es tendríamos que utilizar un coste medio ponderado, ¿no? Sí, correcto. WAC, Weighted Average Cost of Capital. Sí, mi inglés de Maracena. Así que. Manuel es el que tenemos, bueno, en este caso también, ¿eh? Sí, mi inglés de mi pueblo. Entonces, fíjate. Hay que defenderse nada más. Sí, hombre. Coste de recursos propios más el coste de los recursos ajenos netos de impuestos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esos cálculos de ponderación que son importantes para justificar una metodología, ¿no? Que al final lo que interesa. En el tema de lo que estamos hablando es muy importante. No tenemos que inventarnos cosas. Es decir, lo que yo creo que lo que intentamos transmitiros es que utilicéis metodologías que estén ampliamente aceptadas, pero que dentro de las que estén ampliamente aceptadas, que tengáis el juicio suficiente como para hacerlo bien, ¿eh? No os traguéis la primera cosa ¿verdad? Que os leáis en un libro de valoración, sino que analicéis cuál es la situación de la empresa, ¿verdad? Y qué es lo que le puede aplicar más. Fíjate que ahora hablaremos de algún tema de grupo que comenta bastante, ¿verdad, Carlos? Es interesante. Sí. O sea que, sí. Se me va a apagar el ordenador y lo vamos a que vas a poner el cable. Y luego el coste de los recursos propios, ¿no? Esto un poco en conexión, que lo tenemos aquí, ¿verdad? Coste de los recursos propios.
Yo creo que es lo que plantea siempre más dificultad a la hora de calcularlo. Como veis, se calcula a través del método del CAM, el Capital Asset Pricing Model, y Ajá. básicamente aquí hay que tener, oye, la tasa libre de riesgo. ¿Cómo se Ujú, calcularía? Con una tasa libre de riesgo, con el coeficiente beta, que dependerá de ujú, la compañía, sectores, la prima de riesgo, que es la rentabilidad del mercado menos la rentabilidad, la tasa libre de riesgo, y lo que hemos comentado anteriormente, que sería el coeficiente alfa, ¿vale? Que eso es lo que aquí también se puede medir el grado de iliquidez de una compañía, aquello que le afecta de manera significativa. Puede ser sector, país, liquidez que tenga o acceso a, no sé, acceso a financiación, no sé, aquello que creamos que le pueda afectar. De todas formas, en la siguiente transparencia lo indicamos. ujú. Vale, el coste ¿Vale? de los recursos propios. Exactamente. La beta es la parte más complicada. Lo que siempre digo, por lo menos lo que yo siempre he aprendido, es que a la hora de calcular la beta necesitamos primero una beta desapalancada y luego tenemos que apalancar esa beta en función de la estructura financiera que tenga la compañía. Porque aunque son normalmente las empresas del mismo sector, no voy a generalizar, pero usualmente suelen tener casi unas estructuras financieras parecidas, pero claro, no todas las empresas tienen la misma. Por eso es muy importante partir de una beta desapalancada y apalancarla en función de la beta de la compañía. ¿Qué pasa? Que calcular una beta es bastante complicado y no es sencillo. El profesor Alwad Damodaran, podemos decir que uno de los mayores expertos a nivel de valoración de empresas en el mundo. Bueno, aquí en España no hay que irnos muy lejos. En España tenemos un gran experto que sería Pablo Fernández, si no recuerdo mal, que era profesor del IES y tiene un muy buen libro de valoración de empresas. Pues tiene una página web que la indicamos aquí para que luego podáis meteros, que calcula las betas por sectores, tanto de América como de la zona europea. La última versión que había era de enero de 2021, como veis son datos muy recientes y grandes compañías utilizan estos datos a la hora de calcular su coste de recursos propios. Ujú, muy bien. Bien, vamos a ver, aquí tenemos Ahí está. la página web que tenemos. Fíjate, tenéis Estados Unidos, Europa, Japón, mercados Ajá. emergentes, perdonad, bueno, también tenéis China, India, y tenéis las betas, por ejemplo, distintos sectores. Ahí cuando Ujú, metáis, esta es la actualización de enero de 2020, pero en la página web me metí y estaba enero de 2021. Lo que pasa es que no dio tiempo a ujú, actualizarlo. Pero como veis, por ejemplo, transporte aéreo, ¿cuántas empresas? La media de la beta desapalancada, media de la beta apalancada. Eh, Como veis, es decir, hay bastantes compañías y son de Europa y que podrían servir para un cálculo de o tener alguna referencia de la beta que se calcula. ujú. Esto es metodología. Está muy bien. Que esto es maravilloso. Muy bien. Horizonte temporal. Bueno, por lo que venimos Vamos a hablando, hablar, ¿no? correcto. 3, 5 años y crucemos los dedos. ¿Eh? O sea que, bueno. Pues normalmente, yo, por ejemplo, hace poco, tú lo sabes, Carlos, tuve una pequeña inversión en IAG. Yo soy de los que piensan que IAG es una de esas compañías que va a salir sin problemas de la... ¿Verdad? Hay, Seguro. hay, hay, hay sectores que... ¿Por qué? Porque son sectores estratégicos. No sé qué ha pasado con Avianca en Colombia todavía, porque además Avianca, quizás el doctor Mantilla lo sepa mejor que nosotros, pero Avianca es que curiosamente creo que tenía la sede social en Panamá. Entonces planteaba un problema, porque una empresa colombiana con sede en Panamá, pues, a ver quién se encargaba un poco de sacar adelante el tema, ¿eh? Pero en España yo no, porque es de esas empresas estratégicas. Pero todo Pero es lo que que no... Manuel ha dicho una cosa importante en IAG, perdona. Creo que tenía, a lo mejor no sé si hace una tontería o no, pero creo que eran 10.000 millones de euros en tesorería, ¿eh? O en liquidez. Puede ser, puede ser. Yo la verdad que no lo sé, pero ya te yo me aburrí, vendí la acción porque ya me aburría, digo, esto no crece y claro, me aburría. Pero vamos, crecer va a crecer. Seguro que esperemos cuando salgamos de todo esto, porque básicamente esa es de esas empresas que no va a caer. Pero, pero claro, tenemos que ver el resto de negocios cómo va a crecer o no, ¿eh? O sea que bueno, a eso siempre un poco conocer mucho el mercado, leer, en fin, valores, Exactamente. valores residuales, es decir, después de los 5 años o 3 años que tuviéramos de flujo, ¿verdad? Pues hay un Correcto. valor final de la empresa, pues también hay que calcularlo, ¿eh? O sea que es lo que dice, es lo que estamos hablando, ¿eh? La tasa de crecimiento esperado G, dice, normalmente dice, no debe ser superior a
los crecimientos esperados en la economía, el PIB o la inflación, ¿vale? Y aquí tenemos ese valor residual, el flujo, Así es. N por 1 más G y dividido por K menos G, 1 más K elevado al número de años, ¿vale? O sea que, bueno, para que hagáis una idea. Muy bien. Bien, ¿alguna cosa más en cuanto al Bueno, aquí, exactamente, importante. Aquí lo que es importante es qué comparamos con qué. Oye, cuando voy a calcular el valor de una empresa o el valor en uso, pues tener en cuenta que fondo de comercio más inmovilizado intangible, más inmovilizado material, más menos fondo de maniobra operativa, sería como el valor contable de grupo de activos y es lo que deberíamos de comparar con el valor de la empresa o valor en uso. ¿Vale? Esta es una parte importante. Perfecto. Sí, Claro, también porque podrías tener, Manuel, como estábamos comentando, una participación en una empresa que tú has comprado, pero claro, el valor de la participación lo podrías ver mediante descuento de flujo de caja de tu participada y compararías tu descuento de flujo de caja con el coste de la participación y con el flujo de caja, perdone, con el fondo de comercio si lo hubiera, pero ojo que cuando si tuviese que hacer un consolidado, yo lo que tengo que comparar es el grupo de activos que tengo ahí. No me vale lo que he hecho, porque a nivel consolidado no me vale ese cálculo. A nivel consolidado tendríamos, en este caso, qué fondo de comercio hay, inmovilizado intangible, inmovilizado material, fondo de maniobra, que sería el valor contable de ese grupo de activos contra el valor de la empresa. Y el valor de la empresa sí serían los flujos de caja actualizados al momento actual. Los comparamos y si es mayor los activos que tenemos sobre el valor de la empresa, primero no habría problema, pero al contrario, perdona, si el valor contable del grupo de activos es mucho mayor que el valor de que el enterprise value, pues hay un deterioro de la compañía. O en este caso de los activos, que luego tendrías que ir asignando. Correcto. Bien, y aquí tenemos el valor de la empresa más la tesorería que tengamos excedentaria, activos financieros, menos la deuda financiera a valor de mercado por el porcentaje de participación, sería el valor de la participación, que yo tendría que contrastar con el valor del libro de la participación. ¿Vale? Exactamente, eso es lo que normalmente hacemos cuando hay una subsidiaria de la compañía. Oye, vamos a ver los flujos de caja, vamos a tener en cuenta todo este tipo. Sería, ojo, si tengo el 100%, qué porcentaje tengo de la compañía y lo comparo con el valor del libro de la participación. Sí. Este me recuerda bastante al método de las plusvalías tácitas. ¿eh? No sé si, no sabría decir si es el mismo, pero no, yo creo que, vamos, no, le da un aire, le da un aire, ¿eh? No es exactamente lo mismo, pero bueno. Bueno, y dice, bueno, que ¿es correcto aplicar uno de los métodos clásicos o el método del flujo de descuento de casa? ¿Creéis correcto aplicar el método de descuento en la situación actual? ¿Método de descuento, flujo de caja o métodos clásicos de balance con metodología mixta? Pues depende de las circunstancias. Manuel, depende del sector, depende de compañía, pues probablemente en algunas compañías se puede ir aplicando igual, porque oye, puede ser que haya tenido un pequeño parón en los meses que hemos tenido más complicados, pero ojo, también puede ser que esté en un sector muy complicado, pero la compañía tenga un pulmón financiero suficiente y oye, al ritmo que va, se supone, o que pueda llegar a alcanzar la vacunación, pues quieras que no, pues horizonte positivo para determinadas compañías. Vale. Luego, en cuanto a los métodos alternativos que tengamos, pues bueno, pues hay métodos usuales, por ejemplo, el método de la unión de expertos contables para valorar una empresa en marcha, ¿no? correcto. No, yo creo que no deja de ser un método mixto, al fin y al cabo, porque corresponde al valor sustancial o qué fondos propios tiene la compañía y teniendo en cuenta qué capacidad tiene la compañía para producir rentabilidad en el futuro. Correcto. ¿Vale? De todas formas, de todo esto pondremos ahora un Excel si nos da tiempo y si no lo pasaremos a los compañeros. Ahí está la fórmula, por si lo quieran, porque yo creo que a lo mejor interesante terminar con el buen consejo, Manuel, ¿o tú qué opinas? Sí, perfecto. Dice, mira, tenemos el V, dice el V, el excedente del valor de la empresa sobre su valor sustancial, lo que parecido a lo que es el concepto de fondo de comercio, ¿no? El goodwill, ¿no? Y luego el valor sustancial, como tal, la renta futura y el factor de actualización, el valor actual Así es. de una renta pagadera en el futuro, ¿vale? Esto sería este valor neto con el cual nosotros conectamos aquí, ¿vale? Por lo cual, este tipo de valoración lo he visto muchísimo en periciales. Ajá, en periciales. Entonces, simplemente por tener en cuenta esta cálculo. Valor de la empresa, valor sustancial,
más el valor de negocio en marcha. Mira que te iba a decir, Carlos, que a mí las periciales me gustan muchísimo, pero me agotan. O sea, llega un momento en que tienes que pensar tanto para que no te pille la parte contraria, que es demasiado, pero me gustan mucho. Por eso cuando me llega una pericial muchas veces decido si la acepto o no, porque como la acepte, al final he hecho mucho tiempo. Así Bueno, yo creo que Manuel aquí con las periciales totalmente de acuerdo, porque siempre te estás pensando que por dónde me puede pegar, por dónde yo siempre digo, por dónde te puede venir la hostia. Y ahí hay que defenderte. Efectivamente. Bueno, Bueno, y aquí yo esto... creo que sí, del Goy Manuel Concert, pues que esta era la típica frase que se publicaron en todos los periódicos, que oye, a lo pasado, pues todo es mucho más sencillo. Claro, dice, pues venga, a ver, Goa, pues una deuda muy grande, pero es verdad que pues hay formas. Oye, hay un coeficiente por ahí que algún día podríamos hablar de ese tema, que se llama el coeficiente Z de Alma, creo que se llama, que decía que es una especie de predictor de quiebras, O sea, que algún día podríamos hablar de ese tema. Yo nunca lo he utilizado, Pues O sea también me parece que interesante, no lo conocía, Manuel. coeficiente Z de Altman, O sea, que es interesante algún día. Seguro que alguno de los que hay por aquí, hasta, por lo menos lo habrá visto, ¿no? Tema de la Bengoa. Pues bueno, Bengoa, pues ahora, por cierto, ayer salió algo de que estaban con el tema de la administración concursal. O sea que, Así es, yo lo estaba pidiendo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores algo, ¿no? sí, O que podías inscribirte para ser administrador concursal. me llegó un correo, pero todavía era temprano, no había tomado café y no me enteré muy bien todavía de qué era la cosa. Seguro que alguno de vosotros pues sí lo ha visto. Y luego dice, bueno, pues con la ley 540 la valoración la valoración por parte de la dirección. Es decir, nosotros son 12 meses, incluso en algún caso 12 meses, la dirección tiene que preguntarse, ¿mi empresa va a vivir los próximos 12 meses? Claro, como mínimo, ¿eh? Como mínimo. Desde que cierra el ejercicio, y si la respuesta es que sí, pues por favor justifíquelo en la memoria. A los auditores, por supuesto, pero dígalo usted en las notas a los estados financieros. Entonces, bueno, ¿qué factores generan dudas? Pues este grafiquito pues está muy bien. Esto hay que ponerlo en las notas, Hay que poner las dos cosas en las Muy notas. importante. Por un lado tenemos los factores causantes, pues tenemos problemas de liquidez, cierre de actividad, deterioro activos, no podemos refinanciar, cadena de suministro, insolvencias de clientes, muchísimas, problemas en la reapertura, cierres temporales más. Ahí está, correcto. Y ahora los factores mitigantes, como dice la guía 540, 570, revisar pero que aquí no deja de ser una 540 también revisada, pero de cajón, la estimación, el estimado. Ah, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Eso es una cosa. Oye, que yo me gusta mucho la 540 revisada, pero admito que es que son 60 páginas. Es que tú se lo dices a mis amigos auditores individuales y dices, tío, ¿esto quién se lo traga? O sea, sí, ¿vale? O sea, hay que decir, yo lo digo yo, O sea, esto es así. Es decir, y ya las auditorías individuales, pequeñas firmas, y medianas y grandes, que no, es que hay muchas veces. Ayuda del gobierno. Cambiamos de actividad, refinanciamos, financiación adicional, modificación legislativa, apoyo accionista, bueno, por muchas de estas cosas, por ejemplo, los de IAG, pues por eso se salvan, básicamente. Correcto. En cuanto a la liquidez a corto plazo. Exactamente, aquí es importante que lo que queremos indicar aquí, ojo, replantearos temas de cuando lleguéis a revisar algo en Conser, de, oye, liquidez a corto plazo. Si existen tensiones de tesorería en el corto plazo, si se están alargando periodos de pago a proveedores, si se están aplazando pagos con las administraciones, qué situación tiene el fondo de maniobra, que ojo, ya sabemos que no en todas las compañías el fondo de maniobra es un indicador de riesgo, porque hay compañías que tienen un fondo de maniobra negativo y gozan de una muy buena salud financiera. Pero bueno, a tener en cuenta porque hay otras compañías en las que ya es un indicador importante. ¿Cuál es el nivel de tesorería mínima necesaria o el stock de seguridad de tesorería para continuar como empresa en funcionamiento? Y aquí es muy importante que hay que planteárselo. ¿Cómo está estructurada la deuda a 2-3 años vista? Sí, correcto. Como si vamos a poder pagar, no vamos a poder pagar el sapo, o sea que no. Exactamente. Contra la solvencia. Exactamente. Vamos a hablar de liquidez y ahora solvencia. Bueno, pues vamos a revisar el valor real de los activos, del de deterioro. En cuanto a los intangibles fondos de comercio,
si se han realizado adquisiciones a precios elevados, de inmunizado material, si genera caja las inversiones realizadas. Que es lo que ha preguntado un compañero. Claro, claro, que, claro, si tenés un inmovilizado parado mucho tiempo, es que no, claro, no genera caja, ¿no? Esto es de cajón. Inversiones financieras, el valor de la participación en cuentas a cobrar y el valor de los créditos fiscales. Vamos a generar beneficios para recuperar los activos por impuestos diferidos, ¿vale? Pues vamos a ver si vamos a obtener beneficios, ¿no? En cuanto a los activos corrientes, pues las cuentas a cobrar, si son realizables, los periodos de pago, los grados de avance, que es muy importante, el tema de grado de avance, ojo, si vamos a poder cobrar esa obra que tenemos inicial. Y luego, en cuanto al valor de las asistencias, pues la obsolescencia y en relación con el sector inmobiliario, si hay. Y también el valor. Ese valor, correcto. ¿Vale? Aquí en tema de solvencia, claro, en fondos propios o no, pues tener en cuenta que fondos propios de total balance, entendimiento del equity value contable contra el de mercado, o si hay comparables o múltiplos de equity value partido de EBITDA, en cotizada valor de mercado partido por informe de analista. Aquí también es importante que los consolidados, oye, ¿cuánto del consolidado pertenece a los dominantes? Porque lo que tenemos que valorar también es qué capacidad tiene tanto los minoritarios como la dominante para inyectar liquidez en el caso de que la compañía lo requiera, ¿vale? Muy bien. Y a la hora de tomar decisiones. Nivel de apalancamiento, caja generada, estabilidad de los flujos, qué sector opera la empresa, no es lo mismo está en el turístico que en el de farming, en el agroalimentario o agroalimentario indirecto o en la distribución farmacéutica o en el farma. Coste de la financiación también como indicador de riesgo cuando va incrementándose de manera, no iba a decir exponencial, pero que sí tiene un ligero incremento cada vez que se van endeudando más o la dificultad que tienen de acceso a la financiación. La deuda fuera del balance, muy importante también, si tenemos ahí cualquier tipo de avales, qué contingencias puede haber también, porque ya sabemos que o hay contingencias o hay provisiones. Ojo, los arrendamientos operativos, que bajo NIF sí que es verdad que están reconocidos en balance, pero bajo PGC no, que estén indicados en la memoria, pero vamos a tenerlo en cuenta, aquellos que estén comprometidos, los que los tengan que pagar sí o sí, lo estés usando, ¿no? Correcto. Vale, y ahora a ver qué dice Víctor, creo que Víctor dice, imagínate, que la sociedad se ha aprovechado de la bajada de precio de inmovilizados y se ha comprado otro edificio. Lo que hemos comentado. Vale, a ver, otra cosa, a ver por aquí, y la rentabilidad también en relación con la cuenta de resultados. Vamos a ver estas cosas que son importantes. Dice positivo el resultado operativo, la evolución del crecimiento de ingresos, márgenes y EBITDA. Si son rentables todas las divisiones, mercados, productos, clientes, como la estructura de costes fijos y variables, porque por ejemplo puede haber costes que vayan directamente al resultado del ejercicio porque sean costes del periodo, o sea que hay que tener cuidado. Está el negocio expuesto, por ejemplo, a precios de commodities, a precios o sea, su variabilidad, la evolución del EBITDA, el margen del EBITDA en relación con la venta de la compañía y cómo está en relación a los competidores del sector. Y luego la conversión, hasta qué punto el EBITDA se convierte en caja, que es un tema. Siempre el EBITDA siempre es muy problemático. O sea, hay gente que es muy defensor y otras que no. Y dice que el nivel recurrente del CAPEX y, ¿verdad, Carlos? En la inversión en capital. En working capital, correcto. Capital de trabajo. Al fin y al cabo no dejan de ser distintos, aunque cada uno tiene sus propios índices de rentabilidad o ratios o indicadores, pero bueno, creo que tenemos algunos más importantes ahí en la siguiente transparencia. Vale. Y algunos ratios que son importantes, el nivel de apalancamiento, ¿no? Así es. La deuda neta en relación con el EBITDA, si es razonable para el sector que opera compañías, ¿cómo está evolucionando? El riesgo de las compañías de crédito y caución, ¿vale? Esto es importante, es decir, cómo evolucionan las compañías que dan cobertura de seguro, en la estructura de vencimiento y renovaciones, el fondo de maniobra igual, y capital corriente, días de clientes en cuanto a la evolución del riesgo de impago y luego los días de proveedores en cuanto al riesgo de financiación encubierta. Claro, cuanto más crecen los días de proveedores, en principio puede parecer que está mejor, pero es que a lo mejor no estoy pagando. Claro. O sea que, entonces, también está generando una futura
una futura bankruptcy, ¿eh? O sea Ah. que... Y nada, y bueno, y tened en cuenta, ojo, que cuando tengáis participadas, qué dividendos se están repartiendo. Si están dividiendo más, están repartiendo más dividendos de los que genera, que también puede ser un indicador de que las participadas pueden estar teniendo algún tipo de deterioro, ¿vale? Ujú, Y cuidado con el reconocimiento de ingresos también vía dividendos, que puede ser que este año, que en 2020, como venía la ley de la modificación de la ley de impuestos sobre sociedades, en el que la exención de dividendos era el 95%, cuidado que en 2020 se han hecho muchos repartos de dividendos y ojo si esos dividendos pertenecen, son desde que la sociedad pertenecen al grupo, que si pasarían por la cuenta de resultados, o si por el contrario son de antes, básicamente reservas compradas, que todo eso sería menor coste de la participación, ¿vale? Que eso también lo correcto. podemos encontrar en la cuenta de resultados y que puede maquillar un poquito esos resultados, vamos a ser críticos en ese aspecto. Ujú, muy Y yo bien. creo, Manuel, que los ejercicios no da tiempo, no sé si la Bueno, gente quiere que no, estos 5 minutitos más se o lo, algo, si o los quieres, si quieres, pasamos. si quieres se los manda, los Perfecto. vamos a hacer una cosa, vamos a colgar en una carpeta, bueno, en la misma carpeta, bueno, vamos a hacer, si quieres hacemos otra carpeta que sería la segunda temporada de Controlera Confinado, ¿eh? Y hacemos la Perfecto. segunda y ahí colgamos las transparencias de las sesiones anteriores y también colgamos el Excel que ha preparado Carlos con todo gusto para vosotros, ¿eh? Para que os divirtáis con la valoración y con los deterioros, ¿eh? Así que a mí particularmente me resulta un mundo apasionante este de los estimados. Me parece absolutamente maravilloso. Y meterte en esa estructura, cuando son grupos, es la esencia de la auditoría y de la empresa en líneas generales. Así que bueno, para otras empresas que estén pasando lo mal, pues no es lo más bonito del mundo, pero bueno, en fin, cada uno tiene sus cosas, ¿no? ¿Verdad? Así es, totalmente de acuerdo. De verdad, esto es como, claro, es como nosotros que los contables, los contadores somos, parece, últimamente se dice mucho eso de que somos como los médicos de las empresas, ¿no? Porque en el fondo, pues claro, los médicos disfrutan de su trabajo y tal, pero es verdad que tienen que haber muchas cosas feas, porque nos pasa un poco lo mismo, ¿no? En fin, ya está. Bueno, pues, Carlos, Perfecto. pues si quieres ponemos la musiquilla y Así nada, es. y os pasamos eso y ya está. Y muchas gracias. Ya hablaremos, Carlos, de qué vamos a hacer la semana que viene. Pues la verdad que yo no lo tengo muy claro. Tenemos algo por ahí pendiente de informes o algo así, ¿no? O sea que no sé si podremos hacerlo, ¿no? Pero en fin, hablaremos con la persona correspondiente. Así Totalmente de que, acuerdo. muy bien. Bueno, compañeros, muchas gracias. Ponemos la musiquilla. Y nada, y hasta la semana que viene. A ver. Carlos, muchas gracias, como siempre, tío. Muchas gracias a todos, la verdad, por vuestra asistencia. Estupendo, vamos a darle aquí, vamos a quedarnos con la canción.